Hola Loida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Israel? Gracias por estar aquí con nosotros. Em, para que la gente te conozca y conozca un poco más a qué te dedicas, en qué proyecto estás metida. Bueno, pues llevo desde hace 8 años colaborando con la organización internacional A21, que es una organización donde luchamos contra la trata de personas en todas sus formas. Y Ujú. ahora mismo tenemos 18 oficinas en todo el mundo, 18 sedes donde estamos trabajando, una de ellas en España. Y bueno, en esos 8 años tuve la oportunidad de ser voluntaria por 6 años y ahora, hace un par de años, pues tengo el privilegio de coordinar el trabajo que estamos haciendo en España. Qué guay. ¿Y en qué consiste, con qué trabajáis? ¿A qué personas ayudáis? ¿Cuál es vuestro foco? Bueno, obviamente nuestro trabajo está íntegramente enfocado en lo que es la trata de personas, que es lo que conocemos como la esclavitud del siglo XXI. Ujú. Entonces nuestro objetivo, obviamente el objetivo que tenemos es abolir, acabar con la esclavitud en todo lugar y para siempre. Y ese es el trabajo que realizamos y todos nuestros programas y proyectos van destinados a ese objetivo último. Y para ello pues tenemos 3 pilares de trabajo que coordinamos. Uno de ellos tiene que ver con alcanzar a través de la prevención, la sensibilización y la educación, Ujú. haciendo el problema conocido para al final para todos los sectores de la sociedad civil, ¿no? Que la trata de personas llega a ser un problema conocido porque entendemos que cuando sensibilizamos es cuando se produce el cambio, ¿no? Se produce el cambio de mentalidad y se produce también el movimiento de la sociedad civil pues para acabar con injusticias como esta. Por otro lado, tenemos el pilar de rescatar, donde todos nuestros programas en este pilar están enfocados en cómo promovemos el rescate de las víctimas de trata sexual, de trata laboral, de mendicidad forzada, de todos los tipos, todas las formas de trata que existen y especialmente enfocadas en España. Cómo provocamos el rescate de estas víctimas junto con fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, entidades públicas, privadas, formación a profesionales. Podría hablar mucho de eso, pero creo que se nos iría el tiempo. Y el último pilar de trabajo es la restauración, donde Ujú. a través de nuestros recursos residenciales damos la acogida, el acompañamiento integral a esas personas que han pasado todo este sufrimiento, todo este proceso, y los acompañamos hasta que tienen su vida independiente y de nuevo se sienten empoderadas pues para comenzar de nuevo todo lo que les ha sido robado, ¿no? Comenzar su vida. Mm. Y cuéntanos un poco más sobre la esclavitud del siglo XXI, porque yo hasta hace poco que me he informado de esto, y supongo que muchas personas que nos estarán viendo y escuchando no son conscientes. Igual cuando oyen esclavitud piensan siglos pasados o ¿cuál es el problema en este siglo, a día de hoy? Bueno, cuando hablamos de esclavitud del siglo XXI, hablamos de trata de personas, trata de seres humanos. Ujú. Básicamente es un crimen organizado que pasa a nivel mundial, donde todos los países se ven involucrados de una manera u otra, ya sean como países de origen, países de tránsito o países de destino. España, por ejemplo, es un país de tránsito, es decir, donde transitan las víctimas, de destino, donde recibimos víctimas, y ahora también de origen, puesto que los niveles de vulnerabilidad están creciendo en nuestro país y los tratantes, los explotadores aprovechan para captar víctimas en nuestro propio país, ¿no? Y básicamente lo que consiste en la trata de personas es en la compra y venta de seres humanos, con el fin de explotarlos. Y esa explotación tiene varias formas, las he referido un poquito antes, pero sería, por ejemplo, la explotación sexual, que está directamente relacionada con la prostitución, con la pornografía, la trata laboral, la mendicidad forzada, adopción irregular, matrimonios forzosos. Tenemos diferentes tipos de trata. También en los diversos países se legisla de diferentes modos, pero bueno, sí que es importante resaltar que mujeres, hombres, niños y niñas se ven inmersos o víctimas de este delito que afecta a más de 40 millones de personas. Y España es un país también en el que desgraciadamente tenemos esclavitud y esta esclavitud convive con nosotros y muchas veces nuestra ignorancia, porque como tú bien dices, sigue siendo un tema muy desconocido, pues Mm. esta ignorancia que tenemos porque no tenemos la suficiente información o no sabemos cómo acceder a ella, está haciendo que este delito se perpetúe, ¿no? Así que esta es la manera un poco técnica de explicarlo, pero realmente lo impactante es escuchar las historias de vida de todas estas víctimas que al final son
el perfil que podría dar general es que son personas muy vulnerables, que están buscando una vida mejor y que esas ganas de tener esos sueños nuevos, esa vida mejor, son aprovechados por los explotadores que las engañan y al final las obligan a realizar cosas que no quieren hacer, como mencionaba, explotación sexual, explotación laboral u otro tipo de actividades, ¿no? Y la siguiente pregunta no es tanto cuestionando, sino más bien buscando las razones detrás. ¿Por qué? Igual es simple, pero ¿por qué deberían importarnos los demás, otras personas que no sean yo, mi familia, mis amigos cercanos? Bueno, yo creo que es una buena pregunta hacerse, ¿no? Y quizás muchos de nosotros no llegamos a formularlas así, pero de algún modo estamos viviendo en esa pregunta o en esa duda constante, ¿no? De por qué debo involucrarme en ciertas causas. Yo creo que partimos de que hay un principio de igualdad entre hombres y mujeres, cualquier persona de cualquier raza, de cualquier religión hay un principio de igualdad. De hecho, se reconoció en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En 1948. Y ese principio de igualdad nos pone simplemente en la posición de que todos somos iguales, no hay nadie mejor que nadie, no hay nadie que tiene más valor que otra persona. Y simplemente por eso yo creo que tenemos esa responsabilidad de involucrarnos en las causas que sabemos que al final, cuando hacemos ese ejercicio de empatía, de ponernos en el lugar de otros, sabiendo que esas personas son iguales que nosotros, simplemente sus circunstancias son diferentes. A mí siempre me ha parecido muy injusto saber que una persona tiene los mismos derechos que yo, pero que simplemente por las circunstancias en que se encuentra su país, las circunstancias de su nacimiento, el país de nacimiento, el momento histórico en el que nace, sus derechos se ven violados, ¿no? Los derechos que tiene como ser humano, que son los mismos que tengo yo. Y a mí una cuestión que siempre como que tengo en mente es, yo soy madre y siempre pienso, bueno, quizás yo ahora estoy ayudando a los hijos de otras personas que están padeciendo algún tipo de sufrimiento, de injusticia, pero quién sabe si en un futuro son mis hijos los que tienen que ser ayudados por otras personas, ¿no? Nunca estamos exentos de sufrir algún tipo de injusticia, por lo tanto hay un deber, partimos de ese principio de igualdad y creo que además si lo miramos de una manera egoísta, la ayuda, la empatía, el involucrarse, la solidaridad es algo que también beneficia al que lo hace. Y al final siempre uno gana más de lo que da. Yo siempre digo que yo no estoy ayudando a nadie, al final son esas personas que me están ayudando a mí en mi camino, porque aprendo mucho más, me aportan mucho más, me han enseñado mucho más de lo que yo pueda estar dando, ¿no? Entonces, creo que no es una pregunta hacerse. Yo siempre digo que para hacer el bien no hay que pensarlo. Creo que otro tipo de cosas hay que pensarlas, pero para hacer el bien no hay nada que cuestionar. Si uno sabe que lo tiene que hacer, lo tienes que hacer y punto. Y es una responsabilidad, ¿no? Sí, sí. Y hablabas de los derechos humanos, por ejemplo, que reconocen que todos somos iguales, en la teoría por lo menos. ¿Dónde crees que está el valor o la dignidad de las personas? Porque es cierto que se reconoce que todos somos creados o somos de igual valor, o todos son con la misma dignidad, pero ¿de dónde se fundamenta eso? ¿O dónde crees tú que se fundamenta eso? Bueno, yo creo que no puedo decirte y responder dónde está el valor de las personas, sino que para mí cada persona tiene valor por el simple hecho de nacer, por el simple hecho de ser, ¿no? Cada persona tiene valor. Entonces, quizás sería para mí entrar en un debate teórico que no tendría mucho sentido el justificar por qué una persona tiene valor. Yo creo que sabemos que lo tenemos. Quizás es una reflexión un poco tonta, estoy dando vuelta el pez que se muerde la cola, ¿no? Pero yo creo que parte de ahí. Cada persona tiene valor y como comentaba antes, ¿no? Da igual el sitio donde estés, da igual tu género, da igual tu sexo, tu raza, tu condición. Cada persona tiene valor y tenemos que ver a las personas así. Tenemos que ver, creo que quizás lo que nos hace falta, hace no mucho tiempo leí un artículo que hablaba de cómo la empatía se aplica, como seres humanos la aplicamos del círculo cercano a lo lejano, ¿no? Obviamente como que nos hacemos más empáticos con las problemáticas que le pasa a nuestro vecino, que le pasa a alguien en nuestro bloque de vecinos, a nuestra familia, que las problemáticas que pasan más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen ejercicio hacer, empezar
por lo local, ver cuáles las personas que tengo alrededor, que obviamente están en un sufrimiento, pero ir aplicando eso y extender el círculo. Y ese mismo valor que estoy encontrando en la persona, que es mi vecino, que es mi familia, que es mi amigo, poner ese mismo valor, esa misma mirada sobre otras personas que quizás no conozco. No por no conocer a esas personas pierden su valor, pierden sus derechos, pierden su dignidad, sino que siguen siendo personas como yo y quizás en circunstancias diferentes. Pero por lo tanto, de nuevo, yo creo que es un ejercicio de reflexión, pero que una vez que lo haces y una vez que lo asumes, se queda en tu ADN de algún modo, ¿no? Y es algo ya que te acompaña. Y a nivel organización, ya no a nivel personal, ¿qué es lo que os mueve a ayudar a estas personas? ¿O cuál es vuestra razón social, si quieres llamarlo así? Bueno, nosotros siempre decimos que tenemos una esperanza radical, ¿no? Y creo que eso marca mucho el trabajo que hacemos, una esperanza radical en que aboliremos la esclavitud en todo lugar y para siempre. Y creo que lo que nos mueve es saber que esta injusticia tan grande está pasando y que dentro de ese número de 40 millones de personas hay vidas individuales, ¿no? Siempre decimos también que luchamos por cada persona, por cada vida, que el trabajo que realizamos, por duro que sea, merece la pena si es por cada persona. Entonces, sí, diría que convivir con la idea de que existen hoy más esclavos que nunca antes en la historia de la humanidad. Es decir, nunca antes como hoy ha habido tantas personas esclavizadas a lo largo de la historia. Es una idea inconcebible para nosotros. Para mí personalmente fue una de las cosas que me pegó literalmente a esta lucha, porque no podía asumir que estábamos conviviendo con una injusticia tan grande y que nuestra ignorancia, que el mirar para otro lado, estaba de nuevo perpetuando esa injusticia, ¿no? Simplemente porque no quiero saber lo que está pasando. Entonces yo creo que es nos mueve ese motor de saber que hay una injusticia tan grande y que no vamos a parar quietos hasta que no consigamos acabar con ella. No estamos dispuestos a vivir sabiendo qué está pasando y sin hacer nada por acabar con la trata. Sí, y hablabas de la esperanza que teníais de algún día abolir la esclavitud. A lo mejor me recuerda a Luther King, ¿no? Algún día tengo el sueño. ¿Qué papel tiene esa esperanza para vosotros? Quiero decir, si de repente supierais de alguna forma que es prácticamente imposible acabar con eso, ¿qué cambiaría para vosotros? ¿Cambiaría algo? Bueno, sí, tengo que decirte que, y voy a hablar desde mi experiencia, también como organización, pero también personal. Vale. Hay muchas personas que nos dicen que es imposible acabar con esto y de hecho nuestros fundadores siempre cuentan, hace 12 años cuando comenzó 21, nuestros fundadores siempre cuentan que antes cuando se encontraron, supieron del problema de la trata, lo primero que hicieron fue buscar organizaciones en Grecia, que fue donde ellos descubrieron que esto estaba pasando, en las que poder invertir económicamente y ayudar y demás, ¿no? No encontraron eso, entonces comenzaron a investigar qué se podía hacer y en esa investigación, con los diferentes expertos que se reunieron, todos dijeron es imposible que hagáis algo con esto, es imposible que acabéis con la trata, es imposible que os involucréis, es imposible que rescatéis, es imposible, todos los imposibles de la lista, ¿no? Y creo que es un discurso que seguimos escuchando y que probablemente vamos a escuchar a lo largo de toda esta lucha. Pero yo creo que es esto, hay una fe mayor, un motor. Para mí la esperanza radical no es otra cosa de que la gasolina que nos sigue manteniendo y nos sigue manteniendo. Y tú has mencionado a Martin Luther King, para mí personalmente uno de mis referentes, siempre está en mente, siempre está en mi estantería. De hecho, por ahí hay un libro de él. Porque para mí es muy importante ver personas que realmente, no solo personas han sido grandes líderes, pero al final es el movimiento de la sociedad civil, los movimientos sociales, que al entender la problemática se han movilizado, ¿no? Entonces siempre van a estar esas listas de imposibles y muchas veces esos imposibles vienen a la mente, ¿no? Y dicen, madre mía, ¿cómo vamos a hacer con esto? Es un gigante. Estamos hablando que es un crimen que mundialmente mueve muchísimo dinero, que en España mueve muchísimo dinero, que hay muchas personas involucradas, pero vamos viendo las victorias, ¿no? Las pequeñas victorias que se van consiguiendo, vamos celebrando esas victorias
Y yo creo que ese es el camino, es un camino al final de perseverancia, es un camino largo, no es algo que vas a conseguir un día, no es algo que pretendemos conseguir solamente como A21, sino en la unión de todas las fuerzas, en la unión de todas las organizaciones, de toda la sociedad civil, de todos los sectores involucrados. Sería muy iluso pensar que nosotros solo lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos más razones para creer que sí que podemos hacerlo, que razones para creer esas voces que a veces dicen que es imposible, ¿no? ¿Y qué crees? Porque muchas veces yo creo que le echamos la culpa a los políticos de turno, que no digo que no la tengan y yo soy muy crítico especialmente, pero ¿qué parte de responsabilidad tenemos nosotros en eso? Aunque sea desde el desconocimiento, de no sabía ni que estaba pasando esto, ahora que lo sé, ¿qué parte de responsabilidad tengo una persona normal, digamos, una persona como yo, de calle? Bueno, si hablas de quizá como ciudadanos o Sí. como personas del día a día, vamos a decirlo así, Mm, yo siempre digo una frase y soy muy pesada con ella porque digo que cuando conoces este tipo de injusticia o cuando hablamos de la trata tienes dos opciones, ¿no? Ser parte del problema o ser parte de la solución y no te queda nada más, no te puedes quedar neutral, ¿no? En una nube esperando ver qué hago, sino que realmente ahora sabes que algo está pasando, que está pasando cerca tuya. Creo que eso es muy también relevante, como decía antes, saberlo, que no es algo que esté pasando en un país lejano, en un país que no conozco, a gente que no conozco, sino que probablemente en mi barrio literalmente va a haber gente que está siendo esclavizada en contra de su voluntad y sufriendo. No te puedo explicar los grandes males que sufren estas personas. Es que se puede hacer perfectamente una comparativa a la esclavitud del siglo XVIII y XIX y no me quedaría para nada corta, ¿no? Entonces, me acojo quizás a la frase de William Wilberforce, que fue un parlamentario inglés político, que fue un gran abolicionista de la esclavitud. También se juntó al movimiento abolicionista que había, de hecho lo ficharon, mejor dicho, y se comprometió. Y él decía, podrás mirar a otro lado, pero no podrás decir que no lo sabías. Podrás mirar a otro lado, cerrar tus ojos, pero nunca podrás negar que no sabías que la esclavitud existía, ¿no? Así que yo animo a la gente que quizás está escuchando esto por primera vez o que lleva poco escuchando el tema, a que investigue más, a que conozca qué es la problemática, conozca qué es lo que está pasando cerca nuestra, se eduque de algún modo, ¿no? Y con esa información también sensibilice a otras personas, que podamos romper también ideas preestablecidas que tenemos sobre la trata con fines de explotación sexual, la trata laboral, quiénes son estas personas. Creo que hay un ejercicio. Entender la trata de personas no es una tarea fácil, porque cuando hablamos, por ejemplo, y siempre también comento esta problemática, pero cuando hablamos de personas que no tienen acceso a agua potable, podemos entenderlo, porque es algo que sabemos que hay una necesidad, sabemos que necesitamos el agua, es algo físico que podemos entender. Pero cuando hablamos de la trata de personas, hablamos de muchos factores involucrados y además es un proceso, literalmente los tratantes lo llaman el proceso de quebrantamiento de la voluntad de las personas, ¿no? Entonces, entender el problema de la trata de personas lleva tiempo, pero una vez que lo haces, creo que no puedes quedar indiferente. Y esa es nuestra experiencia, que cuando damos una charla, nos reunimos con alguien, al final la gente dice que yo quiero hacer algo porque sé que esto es una gran injusticia, ¿no? Así que nuestra responsabilidad está informarnos, está difundir, está apoyar a las entidades especializadas A21, pero hay muchas más que están haciendo una gran labor contra la trata. Puede ser apoyarlo en un voluntariado, puede ser apoyar económicamente, puede ser apoyar en difusión en redes sociales. Al final creo que tenemos muchas herramientas a mano que son gratuitas muchas veces, y nuestra simple voz, nuestra simple opinión contraria muchas veces lo que otros puedan estar diciendo, ya marca una diferencia y crea una reflexión sobre ciertas temáticas, ¿no? Así que para mí sería una de las primeras cosas. Y has empezado introduciendo el tema de la política, cosa que también me encanta, que también soy muy crítica, pero no caigo, igual que tú has dicho, no caigo solo en culpabilizar a política, gobierno, legislaciones, sino que creo que este tipo de injusticia hay que abarcarla desde diferentes perspectivas, ¿no? Hay que involucrar al sector educativo, a los profesionales, a la sociedad civil. Obviamente hay que legislar, se necesita una ley integral contra la trata de personas de todas sus formas, o sea, no obvio, por supuesto, esa parte,
pero sí que son muchos frentes y en todos esos frentes se necesitan personas. Y siempre digo también que los políticos no nos van a hacer caso hasta que la sociedad civil no se movilice. Los grandes movimientos sociales consiguieron su objetivo, que normalmente el último objetivo es un objetivo con fines políticos, gracias a la movilización de las masas, ¿no? Entonces, esas pequeñas acciones que parecen al final que no van a hacer nada, se juntan, van siendo unas sumas que al final hacen que provocan un cambio, ¿no? Y ya para poder colaborar con vosotros, ¿qué podemos hacer las personas que no estamos involucradas con vosotros o en organizaciones similares para apoyaros, para ayudar a estas personas, aunque sea de una manera más indirecta? Sí, pues yo como comentaba, pequeños gestos, ¿no? Muchas veces seguir en redes sociales a las organizaciones que estamos trabajando como esta, ya sea 21, de nuevo sean otras, nos van a ayudar a informarnos, también podemos compartir esa información, podemos quizá en nuestro lugar de trabajo, si somos estudiantes, invitar a alguien a que hable del problema de la trata de personas, podemos compartir información, compartir noticias, interesarnos al final de una manera proactiva por la problemática. Y después siempre, como comentaba antes también hay oportunidades de voluntariado en las organizaciones, hay oportunidades de apoyar económicamente. Y estas cuestiones son muy importantes, estas dos cuestiones de la involucración, porque nos ayuda a las organizaciones a seguir tanto de manera práctica cuando tenemos voluntarios, como de manera económica, porque muchas veces el trabajo que realizamos no viene subvencionado por ningún gobierno ni ninguna entidad pública, sale de donaciones de personas comprometidas, ¿no? Entonces, al final, son las pequeñas cosas. Yo creo que las redes sociales son una herramienta súper potente, como ya sabemos. Entonces, creo que sería una buena oportunidad para informarse y también para difundir información. Muy bien, pues tendremos los links para apoyar a vuestra asociación en la descripción. Y nada, Loida, encantado. Gracias por estar aquí con nosotros y mucho ánimo con todo el esfuerzo y el trabajo que hacéis en la asociación. Gracias, no, gracias a vosotros por la oportunidad y por darnos este espacio para hablar también. Ok. Gracias a los que nos estáis escuchando. Nos podéis seguir en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox. Y nos vemos en el siguiente episodio.